vuelta otra vez. Tenemos a Yolanda Robla, una compañera de Red Hat, que nos hablará de un montón de cosas. Yo realmente tengo mucha intriga en saber cómo hemos acabado con la palabra 5G en una charla de Kubernetes. Así que, Yolanda, todo tuyo y sácanos de dudas, por favor. De acuerdo. Hola, pues soy Yolanda Robla, como Rael ha dicho, trabajo en Red Hat. Gracias por atender a la sesión y hoy voy a hablar de Zero Touch Provisioning y en concreto el caso de uso en el que estamos trabajando, que es desplegar clusters 5G con enfoque vía GitOps. Realmente desplegar 5G y clusters Radio Area Network es un caso muy usado. Realmente utilizamos Kubernetes y todo el despliegue de lo que sería 5G de muchas telcos estará basado en Kubernetes, por si, si no lo sabíais puede ser un dato interesante. Entonces, como 5G entiendo Irán que puede ser algo bastante desconocido, voy a empezar explicando un poquito los conceptos. Inicialmente, las arquitecturas que teníamos en el pasado con RAN, teníamos lo que era 4G y han evolucionado bastante. Anteriormente los proveedores utilizaban una arquitectura que estaba como más centralizada. Entonces, tenían lo que sería la Centralized Unit, que realmente era todo, desplegaban un core. Utilizaban una arquitectura centralizada que era lo que se conocía como el Centralized RAN. Y con el 5G, realmente esta arquitectura ha tenido que evolucionar bastante y hablaríamos ahora de lo que sería con el Distributed RAN, que significaría que estamos moviendo todas las funciones físicas que serían la Layer 1, Layer 1, que antes estaban más centralizadas, lo movemos cerca de donde están las antenas de radio, lo que hablaríamos que sería el Edge. Y es muy necesario porque con el 5G hace falta mucha más capacidad, en plan, mucha más demanda, velocidad, fiabilidad. Y entonces, al mover toda la carga al lado de las antenas, ganamos en esa flexibilidad y en la agilidad para que las telcos ofrezcan mejores servicios a los clientes. Entonces, lo que sería una arquitectura RAN, tal como la conocemos ahora, se dividiría lo que son en tres capas. Tenemos lo que es el telco core, que sería el núcleo del sistema, donde tenemos pues, los servicios más esenciales, que sería autentificación, seguridad, pues igual recolección de datos. Después tendríamos la capa que sería la SIU, que es la unidad centralizada, que es la más responsable de las tareas que no implican tanta baja latencia, no necesitan tanto performance, procesamiento en tiempo real. Serían funciones de agregación de datos y que harían realmente funciones L3. Y entonces lo que tenemos al lado de las antenas sería lo que llamamos la capa DU, que es la Distributed Unit, y es responsable de todas las tareas que necesitan una baja latencia, necesitan que esté desplegado los clusters con un entorno con kernel real time y realiza las tareas de L1 y L2, ya procesamiento de mensajes, llamadas, todo lo que necesita ser como más ágil y más potencia realmente. Entonces, normalmente pues lo que hacemos es eso, ponemos la capa DU en el lado de las antenas de radio y que lo que llamaríamos el Far Edge. La SIU se pondría en lo que sería el Near Edge, que serían datacenters más bien regionales. Y luego ya tenemos lo que es el core, que serían datacenters ya más centrales. Todo eso, realmente se repite para todas las telcos, más o menos. Las ventajas que tenemos al plantearlo así con el 5G es que conseguimos eso, mejorar mucho la latencia, la eficiencia al procesar los datos, el tráfico. Y el usuario, al fin y al cabo, pues tiene una mejor experiencia, ¿no? Porque tiene los servicios más ágiles, más rápidos. Y también, al hacer este entorno así distribuido y lo que sería en forma de capas, pues conseguimos, al menos en lo que se intenta, poder automatizar todo lo que es la configuración y el despliegue, porque vamos escalando. Realmente tenemos una configuración que se va propagando desde el core a las capas más regionales y después a las capas de las antenas, hasta llegar a lo que sería el Edge. Vale. Entonces, ahora explicaré un poquito realmente cómo se aplica esto a tu Kubernetes, ¿no? Porque realmente parece que sea algo muy abstracto, pero sí, realmente lo que se está utilizando son clouds. Antes se utilizaba más virtualización con OpenStack y ahora se está proponiendo más utilizar Kubernetes y clusters y contenedores. Entonces, un poquito traducido a la arquitectura de Kubernetes,
vemos que seguimos divididos con las mismas tres capas, el data center central, el regional y el edge. En el data center central pues tendríamos un clúster Kubernetes todo lo grande que hiciera falta para desplegar las funcionalidades básicas y bueno, autentificación, recolectar datos, aplicar inteligencia, lo que necesitemos. Y después tenemos diferentes opciones aquí a la hora de desplegar. Podemos decidir que queremos desplegar en clusters Kubernetes lo que llamaríamos single node, que realmente lo que hacemos es desplegar un clúster con un solo nodo. Pues masters y workers están realmente en un solo ordenador, un solo bare metal. Y eso sería ideal para sitios que tienen un ancho de banda muy pequeño, sitios que no tienen conexión a internet, si tiene que estar todo desconectado. Entonces hay comunicación directa entre lo que sería el data center central y lo que serían los servidores que están al lado de las antenas. Pero realmente los servidores de las antenas no tienen conexión al mundo exterior, solo están comunicados con el data central. Simplemente tienen comunicación exterior para dar el servicio de llamadas y de mensajería nada más. Otro planteamiento sería lo que llamamos los Remote Worker Nodes. En ese caso tenemos un data center que sería el regional y ahí desplegaríamos un clúster de Kubernetes con 3 masters, lo típico para tener HA. Y lo que serían los servidores al lado de las antenas serían lo que llamamos los Remote Worker Nodes. Para cada antena al lado tenemos instalado un Worker Node y este se comunica con el data center regional. Y esto es ideal también para sitios que tienen espacio muy limitado, bueno, baja potencia. Por ejemplo, quieres poner un clúster en una torre de una antena al lado de una montaña. Suele haber poco espacio, pues pondrías una máquina más pequeñita y eso comunica con el clúster regional. Y luego, bueno, arquitecturas más antiguas, lo que serían despliegues 3 nodos, que estos se pondrían un clúster, lo que quisieras, de 3 masters y los workers que hicieran falta en un data center regional. Y en las antenas no habría ningún nodo, simplemente las antenas comunicarían directamente con el data center. Y bueno, la arquitectura esta más clásica sí que ahorrarías tener nodos al lado de las antenas, pero bueno, pierdes todo lo que serían las ventajas del Edge y la arquitectura más distribuida. Ese es un poquito el planteamiento que estamos haciendo para todas las telcos. Bueno, un poquito después de haber planteado cómo se utiliza Kubernetes en RAN, pues vamos a hablar un poquito de lo que es Zero Touch Provisioning. El concepto de Zero Touch Provisioning, lo que normalmente cuando se habla es un sistema que permite que los dispositivos se aprovisionen, se configuren de forma automática, intentando eliminar todo lo que pueda ser el trabajo manual. Nosotros cuando estamos hablando de despliegues de 5G, pues podemos tener, por ejemplo, pues, 1000 nodos. No podemos enviar nadie, además son entornos bastante remotos a veces, torres, antenas en lo alto de la montaña. Intentamos eliminar lo máximo posible el trabajo manual. Entonces, estamos hablando de tener una serie de servidores vacíos y para dejarlos operativos como Kubernetes Clusters tenemos que ejecutar todas estas configuraciones y lo haremos vía GitOps. Y el concepto de GitOps sí que es algo ya más conocido, más popular, que es un conjunto de prácticas que permite que los desarrolladores pues hagan tareas, al menos se encarguen de configurar esas tareas que normalmente antes se hacían manualmente en los departamentos de operaciones, de IT. Entonces, esa declaración de todos los sistemas, cómo se configuran, nosotros lo hacemos en lo que llamamos el site plan. El site plan sería un conjunto que tenemos en repositorios en Git que tienen la configuración de todos los clusters que yo tengo que desplegar, cómo se tienen que configurar, pues los datos de acceso a cada servidor, la red que tiene que tener, las versiones que yo quiero desplegar. Cualquier cosa que sea configuración del servidor y configuración de los clusters Kubernetes, yo lo tengo en unos repositorios en Git y esto yo después lo paso a todo mi sistema de GitOps y consigo desplegar los clusters de forma automática. Los configuro según todos los requisitos que yo tenga y los dejo listos para su uso. Vale. Explicaré un poquito cómo conseguimos esto. Nosotros, bueno, partimos de la base que tendríamos, en lo que sería la zona regional, tendríamos un clúster Kubernetes. Entonces, en este clúster le añadiríamos dos componentes básicos que serían el Open Cluster Management y el System Installer Service. Estos son dos proyectos que están basados más que nada para OpenShift, pero bueno, tienen su versión open source también. He dejado los links aquí arriba para que se pueda consultar.
Entonces, Open Cluster Management es un proyecto que más bien se enfoca en administrar muchos clusters. Tú tienes un clúster central con Open Cluster Management desplegado, despliegas otros clusters por debajo y les haces como un enroll, haces que se unan al sistema. Y entonces, desde ese sistema yo puedo monitorizar todos los clusters que tengo, las aplicaciones que voy a desplegar en ellos. Puedo hacer orquestación de cómo los configuro, cómo hago upgrades, cómo despliego sus aplicaciones. Puedo monitorizar el estado en el que están. Y es la segunda herramienta que utilizo es para la instalación. Sería Assisted Installer Service. Realmente es un operador. Nosotros en OpenShift utilizamos el concepto de operador, que simplemente, bueno, es una aplicación que está corriendo dentro de clúster de Kubernetes y que se encarga de monitorizar unos manifiests. El Assisted Installer espera que yo le pase unos manifiestos de Kubernetes que le indican los clústeres que yo quiero crear, cómo crearlos, qué servidores usar. Entonces, esta herramienta está simplemente escuchando, esperando estos manifests, y en el momento en que yo le paso pues cualquier definición, se encarga de desplegar los clústeres y bueno, dejarlos configurados con la versión de OpenShift que yo quiera, de forma automática. Entonces, bueno, yo cojo, creo los manifests, los aplico, despliego mi clúster. Cuando se ha desplegado el clúster, automáticamente se une a lo que sería el sistema de Open Cluster Management y ahí se le aplica la configuración que yo le he dicho también en el site plan y ya los dejo listos para después correr aplicaciones de 5G encima. Después ya enseñaré un poquito de demo de cómo se hace todo esto. Bueno, un poquito explicaré cómo funciona el tema de Assisted Installer Service. Entonces, como he explicado antes, nos basamos en una serie de manifests que nos indicaría la configuración del clúster, específicamente de la red, si quiero añadir configuraciones de red estáticas, IPs, nombres. También los detalles de los servidores que van a formar mi clúster, pues le tengo que poder decir, pues este es el endpoint de Redfish, estas son las credenciales. Entonces yo creo un site plan con todos estos datos y a partir de ese site plan se transforma en una serie de manifests que se aplicarían en el clúster regional y a partir donde tengo instalado el servicio y a partir de ahí pues todo este servicio se pone en marcha. Y bueno, ¿cómo funciona un poquito? Cuando detecta que yo le estoy pasando los manifests para crear clusters, el sistema se pone en marcha y para cada clúster que yo le digo me genera una pequeña ISO. Es un pequeño archivo, bueno, unos 100 megas o así de imagen y lo que hace es montarla en Virtual Media en todos los hosts que van a ser parte de ese clúster. Realmente la imagen es muy pequeñita y lo único que hace es configurar la red un poco, instalar nada, un poquito de sistema de discovery para decirle al servidor, ok, estás intentando unirte a este servicio, tienes que decirme tu configuración, qué red tienes, qué discos, y esto se reporta al servicio central. Entonces, bueno, yo montaría esa ISO y el sistema arrancaría los hosts con Redfish y también, bueno, le digo que arranque desde Virtual Media, el sistema se empezaría a arrancar, el servidor en cuanto arrancase con esa ISO, pues haría todo lo que sería la introspección, configuraría la red, intentaría llamar al servicio central de Assisted Installer, se comunicaría con él, habría una doble comunicación y entonces el Assisted Service, una vez que detectara que hay un clúster, un servidor que quiere unirse a ese clúster, pues le pasaría instrucciones de, oye, pues está bien, estás aceptado, tienes que desplegar con esta imagen, te tienes que configurar de esta forma. Una vez que todo está bien, el clúster se despliega y lo que tendríamos es lo que llamamos un Spoke cluster. Tenemos lo que es el hub, que es el clúster central, y luego serían los spokes, que son los clusters que forman parte del Edge, los que realmente llevarían toda la carga de las aplicaciones RAM. Bueno, pues una vez tenemos el Spoke cluster desplegado, automáticamente se une con el sistema de Open Cluster Management, que es el que se va a encargar de configurar. Una vez eso está creado el clúster, me toca configurarlo. Y ahora, bueno, voy a explicar un poquito el workflow de cómo se configura. Yo en mi site plan tengo un repo en Git que le digo lo que serían las configuraciones maestras que voy a aplicar. Configuraciones maestras se refiere a, bueno, quiero aplicar estos operadores, quiero configurar los clusters
pues que tengan kernel real time, quiero configurar que tengan CPU pinning, huge pages, todas las cosas que nos hacen falta para estos clústeres 5G. Pero bueno, sería como una plantilla las configuraciones maestras. Y en mi site plan luego ya también tengo los datos individuales, pues donde le digo, pues para cada clúster tengo estos servidores, necesito que me configures estos servidores de esta forma, con esta memoria, con estos cores. Todo esto se juntaría, o sea, la plantilla con los datos de clúster en sí, se juntaría con Customize y me generaría una serie de manifests ya renderizados al final y listos para el despliegue. Y estos manifests que están renderizados ya los paso por Open Cluster Management y ya Open Cluster Management se me encarga de, una vez conoce lo que tiene que aplicar y lo que tiene que configurar, se encarga ya de distribuirlo a los diferentes clusters que tiene agregados y configurarlos según las necesidades que yo tenga. Todo esto pues realmente se hace de forma declarativa y lo que hace Open Cluster Management es ir monitorizando todo el rato las posibles configuraciones que yo le voy diciendo para cuando detecta cualquier cambio, cualquier nueva configuración de un servidor nuevo, lo que sea, pues lo aplica ya de forma automática. Y un poquito a ver los conceptos que utiliza Open Cluster Management para hacer las configuraciones. En Open Cluster Management, como he dicho, es un sistema que maneja múltiples clusters y entonces yo tengo asociados todos los sitios, todos los clusters que yo quiero administrar. Para cada clúster yo le puedo indicar un perfil, bueno, varios perfiles, son realmente etiquetas que le dicen qué tipo de clúster es. Yo le puedo decir, pues tengo un clúster de tipo Single Node DIU o Remote Worker DIU o CIU, lo que haga falta, ¿no? Y entonces, con estos perfiles, el Open Cluster Management realmente sabe qué configuraciones tengo que desplegar. Las configuraciones, bueno, como he dicho, están en Git y se propagan mediante una suscripción. Es decir, bueno, pues yo tengo eso, los datos de configuración en Git y yo le digo a Open Cluster Management que tiene que escuchar ese repositorio, esa carpeta específica del repositorio y tiene que ir monitoreando esas configuraciones. Cuando detecta que hay un clúster nuevo o que tiene un label nuevo y que no tiene las configuraciones aplicadas, automáticamente dirá, me falla algo, tengo un clúster al que le tengo que aplicar estas configuraciones, pues reaccionará y empezará a aplicar los manifiestos para asegurarse de que el clúster cumple con las condiciones que yo le he dicho. Realmente, pues para esto se utilizan diferentes tipos de objetos. Bueno, un poquito de nomenclatura de Open Cluster Management. Tenemos un canal, que es una referencia a un repositorio en Git. Simplemente yo creo un canal y le digo, pues mis configuraciones están en este repo. Después ahora lo enseñaré con la demo. El canal normalmente es único para todas las suscripciones. Puedes tener también diferentes canales, pero bueno, se suele utilizar uno. Seguidamente le defino lo que es la suscripción en sí, que permite asociar a un perfil de clúster, a una rama o a una carpeta específica del repositorio. Entonces yo tengo una suscripción que sería para cluster single node, otra para cluster remote workers, otra para cluster CIU y realmente apunto al mismo canal, pero apunto a diferentes carpetas donde tengo diferentes configuraciones. Y después, ¿cómo le digo a qué suscripción, cada clúster a qué suscripción pertenece? Pues tengo lo que sería las placement rules, que son unas reglas simplemente. Yo le puedo indicar reglas por nombre de clúster, por zona, por perfil. Y ya pues le digo qué configuración quiero que me escoja en cada momento. Y todos estos tres objetos lo que hago es los aplico, realmente los empaqueto en un objeto que se llama aplicación y la aplicación simplemente es conjunto de canal, suscripción y reglas. Es el objeto base de Open Cluster Management. Después os enseñaré un poquito cómo se renderiza todo y cómo puedes ir visualizando los diferentes objetos. Y después, bueno, hemos hablado de cómo suscribirse a los repos, cómo escucharlos, pero realmente cómo configuro. Se utiliza un objeto que sería policy. Policy simplemente es un manifiesto que le dice al Open Cluster Management que quiero que aplique una configuración específica a un clúster. Simplemente pues le puedo decir, quiero una policy que me tenga que instalar una aplicación o una policy que me configure este servicio de esta forma o que me cree un pod. Realmente es una encapsulación de objetos de Kubernetes, pero yo le puedo indicar
a qué clúster quiero que se aplique cada configuración. También una policy utiliza placement rules, pues con el mismo sistema. Puedo decirle, pues esta policy, perdón, si esta policy va a estar aplicada a este clúster porque tiene este tipo de perfil o tiene este nombre. Entonces yo podría ir creando diferentes policies según mis necesidades. Y bueno, hemos estado hablando mucho de configuraciones, pero realmente, ¿qué necesito configurar para RAN? Realmente, bueno, estamos hablando de aplicaciones bastante complejas. Necesitan un rendimiento bastante grande y necesitan baja latencia, necesitan procesar aplicaciones en tiempo real, tienen que ser muy deterministas, ¿no? No puedo permitirme que una aplicación se comporte diferente según la carga, sino que tiene que ser todo bastante controlado. Entonces, todas las configuraciones que necesito están basadas en esta idea, ¿no? Yo, pues, cuando acabo de instalar un clúster con Assisted Installer, pues parto de un clúster que sería Vanilla, ¿no? Que no tendría nada. Tiene CoreOS como sistema operativo y tiene los componentes de OpenShift en Kubernetes desplegados y todo esto formaría un clúster y a partir de ahí le voy aplicando las configuraciones que necesito. Realmente las más complejas serían lo que serían las DIUs, porque son los tipos de nodos que están al lado de las antenas y que son realmente muy críticos. Entonces, tipos de configuraciones. Tengo que crear unos archivos de configuración para habilitar el protocolo SCTP, que es un protocolo utilizado en telefonía. Y también, pues normalmente los clústeres vienen con NTP para configurar la sincronización de relojes y tal. Pues tengo que deshabilitarlo porque necesito aplicar otro protocolo diferente. Realmente muy importante después es aplicar el operador para configurar el performance, que sería el performance add-on. Esto realmente es una de las claves de cómo funcionan estos nodos, porque le instalo el sistema operativo en tiempo real, le especifico todos los cores, los núcleos que tengo que reservar en el sistema, porque tienen que estar dedicados solo a aplicaciones, toda la memoria que quiero dedicar, porque tengo que garantizar que todas las aplicaciones que se van a ejecutar después tengan sus procesadores dedicados, tengan su memoria dedicada, y eso, que no haya nada que pueda dejarse al azar, tiene que ser como todo muy determinista. Entonces este operador es como muy importante. Y después otra pieza clave es el acceder a las tarjetas de red. Esto lo hacemos con el operador SROB, que lo que hace es, bueno, aplicas un operador para poder acceder a las funciones físicas de la tarjeta y trabajar directamente con ellas en lugar de trabajar con encapsulaciones a través de contenedores y tal. Así conseguimos pues, obtener más rendimiento y sobre todo más determinista. Sabemos lo que podemos esperar de ese trabajo. Finalmente, bueno, lo que hacemos es configurar el PTP, que es el Precision Time Protocol, que es para poder configurar la sincronización. Como son tareas así que necesitan mucho rendimiento, es muy importante que estén sincronizadas en tiempo real y con NTP realmente no nos da el rendimiento que necesitamos. Entonces se utiliza este protocolo de PTP, que necesita un hardware específico para sincronizarse y tal. Y bueno, es una de las condiciones que tenemos para poder desplegar. Se utiliza un operador específico para ello y se le indica la forma de configurarlo. Y bueno, una vez que ya se tiene todas estas configuraciones, tenemos el clúster casi listo para ser utilizado y quedaría solo pues, definir cosas ya más específicas por sitio, pues como tipo Max que quiero usar, las VLANs, ya realmente para dejarlo listo para instalar aplicaciones encima de cada clúster. Y bueno, ahora ya a ver si voy a empezar un poquito con la live demo. Nada, a ver si después de tanta charla y tanto concepto, pues a ver si puede ver un poquito más claro. A ver, un segundito. Vale, la demo, bueno, está grabada porque realmente es un tiempo largo en el que se tarda de desplegar todo, pero bueno, voy a ir narrando un poquito y voy a ir parando a medida que haga falta. Aquí lo que tengo, realmente os voy a enseñar ahora, tengo el clúster que sería el regional y en este clúster tengo instalado lo que sería el operador de Assisted Installer
que es el que se utiliza para desplegar otros clústeres. Realmente veis que es un operador y tiene sus componentes, sus pods, servicios. ¿Y qué es lo que hace este operador? Pues aquí podéis ver todos los manifests que implican o que se utilizan para la creación de un clúster. Realmente, los importantes serían el bare metal host, que define realmente lo que, o sea, un host físico, las características que necesita para instalarse. Y luego tenemos el nmstate, que sería para configurar la red específicamente. Y después tenemos cluster deployment, infraenv y agent cluster install, que están especificando características del clúster que quiero instalar, versiones, los rangos de red, diferentes temas así. Es un poquito los rangos de red, la versión de clúster que quiero, claves para poder acceder, el número de nodos, que en este caso era 1, que es un single node. Este es el objeto para desplegar el clúster en sí, simplemente le doy un nombre y poco más, y le digo qué red tiene que usar. Estos son manifiestos adicionales para indicar un poco las credenciales a usar. nmstate sería para definir redes estáticas para conseguir que el clúster tenga tipo de IPs, pues DHCP, DNS. Y bare metal host pues sería un poco las características de, pues primero las credenciales a utilizar para acceder al Redfish, el endpoint de Redfish también para poder levantar los nodos, y un poquito el disco donde quiero instalar las cosas y poco más. Una vez tengo estos manifests, el servicio de Assisted Installer se encarga de empezar con el proceso, generar la ISO y después ya empezaría, una vez tiene la ISO, empezaría a levantar el clúster. El image set sería para decirle la imagen en sí que tiene que utilizar para desplegar el contenedor. Una vez que el clúster está desplegado, me crearía unos secretos con las credenciales del clúster desplegado, simplemente el kubeconfig y el password para yo poderlo utilizar. Vale, una vez, pues tenemos ahora el secret, lo podemos utilizar y ahora inspeccionaremos un poco el clúster que me ha desplegado el servicio. Veis que simplemente es un clúster de un nodo y sería lo que realmente estaría al lado de las antenas y se ha desplegado con la versión que yo le he indicado. Siguiente paso es configurar realmente el clúster. Lo que os decía, tenemos todo almacenado en Git repos y aquí tenemos, vamos a ver primero un poquito las suscripciones y después veremos las configuraciones. A ver, se quedó esto parado. A ver, ahora. En las suscripciones, podéis ver un poquito, están divididas en tres diferentes tipos, 4 en este caso, Common, el Hardware Type, el Profile y Sites. Realmente, se crean las configuraciones de forma jerárquica, porque así evito tener que hacer duplicados de todas las configuraciones. Entonces, tendríamos la que sería Common para que se aplicaría a todas las capas, a todos los clusters. Y realmente lo que hace, simplemente es defino las suscripciones, como os he dicho, creo los objetos de channel, subscription y application.
Y todo esto va con Customize, o sea, realmente yo lo aplicaría el Customize aquí y se me desplegaría todo. Es un poquito la definición de lo que sería la suscripción. Yo apunto a un canal. Y este canal realmente es el que tiene todas las configuraciones en sí. Repiten un poquito la misma estructura de Common, Hardware Type, Profile y Sites. Y yo aquí es donde le diría las policies. Y una policy, pues simplemente es una definición de un objeto de Kubernetes. Si veis, tenemos lo que sería el Object Definition. Y en el Object Definition, pues yo le digo lo que quiero que me instale realmente. En este caso, pues le estoy diciendo que me instale una aplicación a través de un operator. Y lo mismo podéis ver que, bueno, esto está basado en reglas. Y las reglas, pues le puedo decir que quiero pues, que esta policy en concreto se aplique a los clusters que tienen este perfil. En este caso sería para todos. Vale, pues un poquito más, algo más específico. Esto sería ya una policy que sería aplicada a nivel de site y ya voy con algo más concreto. Por ejemplo, cuando necesito configurar una NIC o una VLAN, puedo crear policies y se aplicarían solo al site que yo le digo. Y aquí veis un poquito lo que sería la interfaz de Open Cluster Management. Bueno, en este caso es la versión comercial, pero la funcionalidad es la misma. Veis cómo está monitorizando las suscripciones, las aplicaciones que yo le he dicho. Y la topología, una vez que yo le digo una aplicación y la suscripción, automáticamente Open Cluster Management se me va al repositorio donde le he configurado todas las policies y automáticamente es capaz de leerlas y decir, pues mira, esta suscripción me dice que tengo que crear esta policy, esta y esta. Automáticamente es capaz de monitorizar. Y también monitorizaría las reglas que yo le he indicado también en el repositorio. Así él es capaz de saber dónde tiene que configurar cada cosa. Y bueno, un poquito veis aquí cómo se están monitorizando los clusters. Tengo aquí un clúster que se está uniendo al sistema. Veis que está, bueno, está como ready, pero realmente aún no está monitorizado porque se acaba de unir. Le puedo decir también, bueno, veis que está aquí en proceso, ahora ya acaba de instalar. Y yo a mi clúster, pues le puedo decir también los perfiles que quiero que tenga. Por ejemplo, veis profile view, el nombre, y yo así puedo aplicar reglas. Como tengo estos labels, puedo aplicar reglas sobre ellos. Aquí también podéis ver que tenéis violaciones de policy. El sistema se ha dado cuenta de que tiene que aplicar estas policies a este clúster, pero que realmente no están hechas. Y entonces lo que haría es decir, pues bueno, tengo este clúster, pero me falta por configurar todo esto. Y me va indicando, pues se va quedando en rojo hasta que es capaz de aplicar todo y ve que realmente la policy se ha quedado configurada. Y todo esto pues sirve para configurar, pues 100 clusters, 200 o lo que haga falta, simplemente indicando todas las configuraciones en repos, indicando policies y después ya accediendo al sistema y viendo pues los clusters, pues en qué estado están, si están bien configurados, si no. Este clase, bueno, una monitorización aquí final, un poquito donde veis, monitoriza cada versión también y esto también sería capaz de hacer upgrades. Bueno, pues esto sería un poquito todo. Paro aquí. Bueno, tiempo a preguntas no creo que dé. Pero... Bueno, Hay Yolanda. una pregunta, pero ¿Sí? creo que no da tiempo. Sí. Bueno, Bueno, ¿por ¿De qué es un qué el operador? operador, sí, por qué el operador SRIO es un operador y no una CNI? Bueno, a ver, es que es política de como si utilizamos OpenShift, realmente todo son operadores. Realmente un operador sería como un instalador, dijéramos. Tendrías
es un sistema para poder instalar aplicaciones dentro de OpenShift. Entonces, allí lo que se ejecutaría, pues realmente configurar una CNI dentro. Lo que haces es escuchar, despliega un servicio y después este de servicio va escuchando y les vas diciendo todas las configuraciones, todos los posibles cambios que quieres. Pero bueno, es política de que como es OpenShift, realmente todos los componentes de OpenShift se suelen estar instalando con operadores. Realmente no hay más motivo que sé que es Sí, una forma de desplegar las es aplicaciones. política de rejas, ¿no? Vosotros trabajáis Eso es, sí, así. utilizamos, sí. Dice, ¿hay una diferencia funcional o administrativa entre Open Mm. Cluster Management Sí, a o ver, eso? es bastante, Open Cluster Management es bastante diferente a Metal Tree. Realmente Metal Tree está integrado dentro de Open Cluster Management y sobre todo está integrado dentro de Assisted Installer. Para desplegar los clusters físicos con Redfish, Virtual Media y todo eso utilizamos Metal Tree en el fondo. Lo único que hay un servicio arriba que lo hace un poquito más sencillo de utilizar, que es el Assisted Installer Service. Y luego Open Cluster Management lo estamos utilizando para hacer todo lo que es la administración de los clusters. Sé que también Open Cluster Management se puede utilizar para desplegar clusters, pero en el caso de Bare Metal no. En el caso de Bare Metal lo estamos utilizando con el otro servicio. Pero vamos, que son dos conceptos diferentes, pero al final está todo, una cosa depende de la otra. Vale, pues muchas gracias, Yolanda, por la charla.